Hola, hola, esto es El Faro Informativo, el canal que te guía diariamente hacia las mejores y más variadas noticias sobre lo que acontece en el país. Muchas personas se preguntan de dónde vienen las órdenes que ejecuta Nicolás Maduro. Y es que tan usadas acciones deberían estar respaldadas por alguien muy poderoso o de lo contrario, cualquiera pensaría que todos en el oficialismo han perdido la cordura debido a sus ansias de poder. Cada día que pasa son más las irregularidades, injusticias, actos ilegales y las locuras las que comete el régimen, y las acciones de los últimos días dejan esto en evidencia. Pero según lo que comentan algunos, el régimen no está actuando por pura demencia, sino que está orquestado por un gobernante que tiene bastantes intereses en el país. ¿Quieres enterarte de quién te estamos hablando en esta ocasión? Bueno, quédate con nosotros que de inmediato te lo vamos a contar, y no olvides que si te gusta lo que hacemos puedes apoyarnos regalándonos un like. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015 significaron un quiebre en el accionar del chavismo. Ese día, 7.707.422 venezolanos votaron por los candidatos de la oposición, otorgando a los adversarios de Nicolás Maduro el control absoluto del Parlamento. Ese día el chavismo sufrió una de sus peores derrotas electorales desde 1998, al observar cómo el sistema de sobrepresentación de mayorías que impuso en el país jugó en su contra, permitiendo que la oposición se hiciera con el control de 112 de los 167 diputados que integran a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, el modelo político del chavismo cambió. Dejó de ser autoritarismo competitivo para comenzar a convertirse en un modelo totalitario. A partir de esa elección comenzó un proceso que expertos constitucionales han catalogado como golpe de Estado continuado. Según el balance de los integrantes de la Organización de Acceso a la Justicia, a partir de la elección parlamentaria del año 2015 y hasta el 5 de enero del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha dictado 116 sentencias en contra del Parlamento, despojándolo de sus facultades legislativas y de contrapeso institucional entre los poderes del Estado. La estrategia de desconocer al Parlamento controlado por la oposición para evitar como fin último la alternancia en el Poder Ejecutivo se complementa con la aprobación vía Tribunal Supremo de Justicia de poderes excepcionales para Nicolás Maduro durante los últimos 4 años. Venezuela se encuentra en un estado de excepción desde el 5 de enero del año 2016, cuando se otorgaron a Maduro poderes especiales para legislar y gobernar por decreto para evitar el control parlamentario. La estrategia para garantizar que no exista alternancia en el Poder Ejecutivo en Venezuela continuó en el 2017 con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente con atribuciones supraconstitucionales. Con la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro pretendía sustituir al Parlamento electo en el 2015. No obstante, el desconocimiento internacional de esta instancia, previa denuncia de manipulación de resultados de participación por la empresa encargada de automatizar las elecciones en Venezuela, permitió que la Asamblea Nacional siguiese siendo relevante para el chavismo, al punto que el 5 de enero de 2018 impusieron una nueva junta directiva afecta al chavismo sin cumplir con requisito legal alguno. La imposición del chavismo ha logrado reactivar el rechazo internacional a Maduro, provocando incluso que teóricos aliados internacionales como los gobiernos de Argentina y México marquen distancia de lo ocurrido el pasado 5 de enero. No obstante, aunque la comunidad democrática internacional condenó lo ocurrido en el Parlamento venezolano, en la práctica en los próximos meses se tendrán 2 parlamentos o, en sentido estricto, un parlamento con 2 directivas. La primera y legítima directiva, encabezada por Juan Guaidó, probablemente pierda el control del Palacio Federal Legislativo. No obstante, aunque carecerá de sede, tendrá el respaldo de las mayorías de diputados electos en el 2015 y el reconocimiento internacional. La otra directiva tendrá el control de la sede legislativa del país, pero funcionará sin el respaldo de la mayoría de los diputados, pero con el aval de Nicolás Maduro y de su Tribunal Supremo. Este aval permitirá que esta directiva designe a una nueva autoridad electoral para organizar los comicios parlamentarios del periodo 2021-2026, y en este sentido el chavismo apuesta a lograr la suficiente confusión para que este proceso electoral sirva para implosionar definitivamente a la oposición venezolana. Sin embargo, el verdadero interés de Nicolás Maduro es poder cumplir con las exigencias de China y Rusia para que continúen contribuyendo con asesoría y dinero que le permita al chavismo burlar las sanciones internacionales. La exigencia de Rusia en diciembre fue sencilla: un parlamento sin Guaidó, y Maduro cumplió.
aunque esto le cueste distanciarse temporalmente de Argentina y México. Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, los eventos del 5 de enero de 2020 constituyen no solo una torpe estrategia política, sino que avanzan en las acciones inconstitucionales de los últimos 4 años. Rafali recuerda que el chavismo decidió utilizar los cuerpos de seguridad del Estado para impedir el acceso a los diputados a la sesión de instalación de la directiva del Parlamento, atribuyéndose a la Fuerza Armada el rol de calificar cuáles diputados podían asistir o no a la sesión de la Asamblea Nacional. Según Rafali, el acto en donde el chavismo impuso al diputado Luis Parra como presidente del Parlamento no constituye una sesión válida, pues no se verificó el quórum de funcionamiento. Para Rafali, la única directiva válida del Parlamento es la que se constituyó posteriormente en una sesión especial fuera del Palacio Federal Legislativo. El abogado constitucionalista Gerardo Blay concuerda con esta idea. Ante la imposibilidad de acceder a la sede natural del Parlamento debido a la obstrucción realizada por mandato de Maduro, se decidió sesionar en otro lugar según lo establecido en el reglamento de funcionamiento del Parlamento. En esta sesión se constató el quórum de funcionamiento y se procedió a votar. Según el acta levantada, acudieron a esta sesión 100 parlamentarios, el quórum mínimo establecido es de 84 diputados. Para Blay, solo existió una sesión válida de instalación y elección, mientras que las acciones realizadas por un grupo de diputados en la sede del Parlamento no pueden ser calificadas de sesión. No hubo sesión, no contaban con el quórum constitucional para instalarse y mucho menos para poder tomar decisiones en nombre del Cuerpo Legislativo Nacional. Así lo explicó el constitucionalista. Para Blay solo existe una junta directiva, la constituida por Juan Guaidó como presidente y por los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berribeitia como primer y segundo vicepresidentes respectivamente. Nicolás Maduro, en alocución ante los medios de comunicación, dijo reconocer a la inexistente junta directiva producto de la inexistente sesión que se pretendió celebrar en la sede oficial de la Asamblea Nacional. Recuerda Blay, ¿qué sucedió con el desacato declarado por el TSJ y que ellos mismos alegan que está vigente? ¿Cómo los diputados del partido de Maduro supuestamente votaron en esa irrita sesión existiendo el desacato que ellos señalan declarado por su TSJ? ¿Y a quién reconoce Rusia? El diputado Luis Parra, impuesto por el chavismo como presidente de la Asamblea Nacional, es la solución que encontró Nicolás Maduro para complacer la exigencia de Rusia de que Guaidó no continuara al frente del Parlamento. Parra fue expulsado del partido Primero Justicia después de acusaciones de tráfico de influencia y corrupción. Parra está incurso en una trama para intentar interceder por empresarios internacionales vinculados a Maduro y sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En estos intentos, Parra, junto a otros 3 diputados de la oposición, forjaron documentos y sellos oficiales. Esta teoría de Blay fue ratificada por el periodista Leopoldo Castillo, mejor conocido como El Ciudadano, que también asomó lo que a su juicio se esconde tras la juramentación de una junta paralela a la Asamblea Nacional a manos de un pequeño grupo de diputados apoyados por el régimen de Nicolás Maduro. El comunicador aseveró que la intención es nombrar al exigido nuevo Consejo Nacional Electoral y luego llamar a comicios para este 2020. El haber nombrado una junta directiva paralela persigue nombrar un nuevo CNE y convocar a elecciones a este año. Así lo sentenció Castillo vía Twitter. Y aunque después de escuchar estas noticias tal vez algunos de ustedes estén horrorizados, pues les contamos que ustedes no son los únicos, porque el gobierno de Alemania también criticó al régimen de Nicolás Maduro, entre otras cosas por intentar manipular la elección del presidente de la Asamblea Nacional, al impedir al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y a otros diputados acceder al hemiciclo, al tiempo que reiteró su apoyo al que considera legítimo presidente interino de Venezuela. Estamos horrorizados de que el régimen de Maduro haya intentado de nuevo socavar la democracia en Venezuela, al obstaculizar la participación de diputados en una votación cuyo resultado temían y después se confirmó, es decir, la reelección del señor Guaidó con una clara mayoría de 100 votos de 167, dijo el portavoz de Exteriores Rainer Breul durante una rueda de prensa ordinaria. Criticó el intento del régimen de Maduro de manipular las elecciones de la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana y la injerencia en los derechos democráticos del Parlamento al no permitir el acceso al hemiciclo de numerosos diputados, entre ellos Guaidó. Agregó que el nombramiento de Luis Parra como jefe de la Asamblea Nacional
tras su elección en una sesión que, como tal, jurídicamente no tuvo lugar, al no haber sido abierta por Guaidó como presidente de la Cámara y ante la ausencia de numerosos diputados, no cumplió con las normas de procedimiento del Parlamento venezolano. Subrayó que con la reelección horas después de Guaidó como jefe del Parlamento en una sesión de la Asamblea Nacional convocada en la sede del diario El Nacional, para el gobierno alemán no cambia nada en su postura de seguir reconociéndole como legítimo presidente interino de Venezuela. Y así, hemos llegado al final por el día de hoy. No te olvides antes de marcharte dejarnos tus comentarios y darnos un like. Tampoco activar la campana de notificaciones, comentar y compartir. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.